Hola, primero que todo, muchísimas gracias a todas las personas que en este momento se conectan para poder escuchar nuestra disertación alrededor de la ponencia Familias y COVID en WhatsApp, interacción y colaboración en la prevención de la enfermedad. Mi nombre es Gladys Adriana Espinel Rubio de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, Colombia, y junto con el profesor Giovanni Borges Pereira de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Bucaramanga, también aquí en Colombia, adelantamos esta investigación en un proceso en el que ya hemos llevado alrededor de 2 años recogiendo información a través de los grupos de WhatsApp de algunas familias que nos han permitido eh, hacer una inmersión dentro de esos grupos y poder identificar algunas formas discursivas y algunas narrativas que se dan al interior de estos grupos, en este caso específico del día de hoy alrededor del COVID-19. Quiero agradecer, por supuesto, a los organizadores, al comité científico y al comité organizador del Congreso Hermes por permitirnos estar presentes aquí y compartir con ustedes esta información que consideramos importante para seguir avanzando en los estudios alrededor de las interacciones que se dan en una aplicación de mensajería instantánea como es WhatsApp, que se ha convertido, por supuesto, en una de las más importantes en Colombia y muy seguramente en otros países de Iberoamérica. Quiero que nos ubiquemos por allá en el año, también en marzo del 2020, cuando en toda América Latina y específicamente en Colombia se lanzaban las alarmas con relación a la presencia del COVID en el país y por supuesto se inicia el proceso de confinamiento obligatorio decretado a través de diferentes medidas del gobierno nacional y del Ministerio de Salud. Una vez surge esas medidas o aparecen esas medidas, empiezan a circular en las redes sociales información sobre lo que era el virus, cómo se daba la propagación de ese virus y todas las prácticas y protocolos de bioseguridad que se tenían que tener en cuenta para evitar el contagio del virus. En Colombia sucedió un hecho particular que ya ha sido estudiado por mi parte y por supuesto por otros muchos autores con respecto a esa propagación de esa información. En un trabajo previo que se llama, está consignado en un libro que elaboramos desde la Universidad Francisco de Pablo Santander con varios investigadores, pudimos identificar que los discursos que circularon en las redes sociales alrededor del COVID-19 se podrían dividir en tres tipos de discursos, ¿no? Primero, el coronavirus como enemigo de la especie, donde había mucho miedo y se estaban pues tomando las medidas más estrictas en cuanto a evitar la propagación de la enfermedad y todos los procesos de autocuidado. Otros discursos y narrativas que circularon en las redes sociales tuvieron que ver con las curas milagrosas y las ingestas de cloro, por ejemplo, o de algunas sustancias asociadas al cloro para prevenir la enfermedad o también para curarla. Y al final hubo pues una desestimación del poder del coronavirus. Se empezaron a propagar discursos sobre conspiraciones internacionales e incluso con grupos mm, mágicos como los Illuminati o la masonería, pues relacionando la propagación del virus con estas agrupaciones casi llevando el tema de la enfermedad a lo mágico religioso, más que a lo mágico, que a lo religioso, y por supuesto luego la pérdida del poder del bicho, como les decía, y la necesidad de volver a trabajar, de volver a reunirse, de volver a tener una vida cotidiana normal, eh, perdiendo pues el poder del bicho como una enfermedad que generaba miedo, como una enfermedad que generaba por supuesto la muerte y las medidas se empezaron a relajar. Sin embargo, en las redes sociales y también en los grupos de WhatsApp, durante el 2021, cuando ya se habían distensionado las medidas de prevención en Colombia, se empezaban a distensionar y las familias empezaban ya nuevamente a salir a trabajar, empezar a ir a la universidad o ir a tener su vida cotidiana. Entonces, en los grupos de WhatsApp
por supuesto, durante el 2021, para el caso de este periodo, de esta investigación, pues bueno, empezaron a circular nuevamente mensajes orientados a la prevención de la enfermedad, pero en este momento, en este caso particular, fueron los jóvenes los que mayormente daban indicaciones a los adultos sobre cómo tener estas medidas de prevención. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, pues pensamos que las familias, por supuesto, eran un espacio, un grupo en donde se forja la identidad, donde se forja, por supuesto, las relaciones de solidaridad, de emociones, e incluso formas para transformar los conflictos. Entonces consideramos que era importante indagar qué pasaba al interior de los grupos de WhatsApp de las familias, cómo las familias estaban empezando a asumir esta nueva normalidad y empezaban a emitir mensajes relacionados con la prevención de la enfermedad. Antes de avanzar, queríamos como precisar algunos aspectos, por ejemplo, con el tema del capital social de las familias y cómo este capital social afecta o no el uso de, de las redes sociales. Queríamos dejar, por ejemplo, claro que Martínez Piñeiro, Vila y Barugel entendieron que pese a que haya diferentes capitales sociales al interior de las familias, precisamente no son las familias las que están haciendo un control parental al uso que se le dan en las redes sociales y al uso que le dan las redes sociales específicamente sus hijos y sus hijos menores. De esta perspectiva, pues nosotros nos propusimos varias preguntas de investigación. Por ejemplo, la primera, ¿qué relaciones sociales en las familias se han transformado en las redes sociodigitales desde lo online y lo offline? ¿Desde qué lógica se abordan, dinamizan, jerarquizan y establecen esos procesos de circulación de contenidos que se replican a través de las apps como WhatsApp? También de qué manera las generaciones asumen temas como lo político electoral, las protestas sociales y la COVID-19 en las redes sociodigitales. Una vez nos planteamos estas preguntas, pues dijimos, bueno, vamos a seguir un modelo metodológico que ya ha sido diseñado y puesto a prueba varias veces por las investigadores Vela y Catamuto. Ellas son pioneras, por lo menos en la revisión bibliográfica que nosotros hemos realizado, en la inmersión en grupos de WhatsApp y el análisis, por supuesto, discursivo, las interacciones y demás procesos comunicativos que se dan al interior de los grupos de WhatsApp. Nosotros en este caso particular, pues, y como ya lo he mencionado previamente, pues escogimos grupos de WhatsApp familiares. Y bueno, el periodo de estudio fue entre febrero y mayo del 2021, como ya les comenté, cuando se estaba haciendo el regreso a la nueva normalidad en Colombia y se extensionaban pues las medidas del confinamiento obligatorio. ¿Qué hicimos? Hicimos una inmersión en 12 grupos correspondientes a 12 familias. Las familias aceptaron que los investigadores hiciéramos esa inmersión en los grupos de WhatsApp en 3 días diferentes para poder recopilar la información que ellos estaban difundiendo o sobre la que ellos estaban conversando específicamente durante esos días. Por lo tanto, se hizo un proceso de observación no participante con inmersión en esos grupos de WhatsApp. Una vez se hizo la inmersión, se tomaron los pantallazos, se exportaron esos pantallazos de los grupos de WhatsApp y estos se relacionaron en una matriz en donde nosotros definíamos, por ejemplo, cuál es la ocupación de cada uno de los miembros de las familias que interactuaron en ese grupo de WhatsApp en su momento, cuál rol tenían en cuanto al tipo de generación, al tipo de edad, si eran millennials, si eran centennial, si eran migrantes digitales, también la recurrencia de los contenidos alrededor del COVID-19 y también cómo era esa interacción y una descripción general de ese grupo de WhatsApp en el que nosotros estábamos inmersos. Y posteriormente, lo que se hizo fueron grupos focales con estas mismas familias para intentar contrastar si ese análisis que nosotros habíamos hecho
a partir de esa inmersión dentro de sus grupos, pues estaba acorde con lo que ellos opinaban, si había alguna relación, si había coherencia entre esas observaciones, y a partir de allí, pues empezamos a identificar algunos hallazgos de esta investigación. Entonces, los principales hallazgos que tenemos es que la crisis del COVID-19, por lo menos ya en el 2021, un año después del periodo álgido, se abordó de una manera consciente, ágil, orientada a tranquilizar a los seres queridos que estaban dentro de la misma ciudad, pero también frente a los que estaban viviendo en otros países. Este proceso de confinamiento obligatorio también permitió la realización de procesos formativos, tanto en temas de salud como COVID-19, qué hacer, los protocolos de bioseguridad, también como el manejo de las TIC y el uso adecuado de estas tecnologías de la información y la comunicación. Los jóvenes fueron quienes terminaron orientando a sus mayores sobre cómo acceder a la tecnología, cómo sacarle todo el jugo pues al tema de esta aplicación de mensajería instantánea. Otro aspecto importante que encontramos es que además del tema sanitario, ¿cierto? De la prevención, de los protocolos, el tema religioso y de fe, pues cobró fuerza durante este periodo, pues bueno, porque tenían que encontrar una salida desde la fe, pues para poder enfrentarse a esa nueva normalidad, a volver a estar en la calle, a volver a congregarse. Y también, por supuesto, hubo una fluir de ida y venida de discursos ideológicos con respecto a los jóvenes, quienes en su momento, por supuesto, se presentan más alejados de estos discursos relacionados con la fe, y los mayores insistiendo sobre estos discursos. Sin embargo, todos en los grupos analizados, pues se comprendió que la reflexión espiritual, pues fue importante, bien sea desde una postura de una religión en específico o desde una posición de reflexión de la espiritualidad, pues era importante para poder sobrellevar la crisis. Otros hallazgos importantes que encontramos fue el hecho de que los grupos de WhatsApp en los que estudiamos, los usuarios se vieron más como emirreds por encima pues de ser seguidores, de ser fans. Aquí había una construcción constante, participativa, abierta, en donde los discursos que circulaban a través de estos grupos de WhatsApp permitían generar conocimientos y aprendizajes tanto de todos los miembros de la comunidad familiar en este caso, que estaban siendo revisadas. Aquí tenemos algunos chats, alguna información en el mes de abril sobre ya la gente empezándose cómo se indicaban que iba a ser la congregación en las iglesias, y bueno, información que ellos consideraban válida que circulara pues para el. Bueno, aquí también otros ejemplos de cómo la información relacionada con la solidaridad, con la fe, con la espiritualidad, seguía circulando pues en estos grupos familiares. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras discusiones y nuestras conclusiones? Pues primero comprender que a través de WhatsApp durante ese 2021, por lo menos durante ese primer semestre que tuvimos la oportunidad de estudiar, predominó, por supuesto, el empoderamiento, la participación, la interactividad, la colaboración y la coautoría, que se supone que es el deber ser que se da en esta sociedad digital, en la sociedad de la información y el conocimiento, y un ejemplo claro alrededor de la prevención de la enfermedad, específicamente del COVID, se dio en los grupos de WhatsApp estudiados. Y por supuesto, pues, al igual que Aparici y García Marín, pues que las redes y los medios sociales son espacios donde se potencia a los EMI-Red. Bueno, pues con estas conclusiones quedamos a la disposición de ustedes. Allí están nuestros correos electrónicos por si desean hacernos algunas preguntas, si desean de pronto
replicar la metodología o conocer alguna información